Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. En Aragón Radio. Esta noche les propongo un viaje diferente. Un viaje hacia algo que conocemos como la geometría sagrada. Casi la búsqueda de ubicaciones arcanas, antiguas. Parece que es algo olvidado en el tiempo, enterrado por el pasado, pero que hay gente que lo quiere recuperar. Hay relación entre espacios mágicos, espacios sagrados, zonas donde se han ubicado elementos de poder, zonas que pueden modificarnos físicamente, psicológicamente, pueden provocar visiones, pueden provocar momentos extraños en nuestra vida. Y desde tiempos remotos, desde el inicio de la conciencia del ser humano, parece que se anhela la búsqueda de estos lugares. Parece que hay una necesidad de conectar con la naturaleza, de conectar con figuras geométricas, de conectar con elementos que nos pueden trasladar a un mundo sagrado, a un mundo mágico, ayudarnos a volar y ayudarnos a conocer nuestro origen. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches en este programa de la geometría sagrada, artificial en parte. Y vamos a presentar mesa. Tenemos aquí a Daniel Higueras. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Nacho, compañeros, ¿qué tal? Hoy para hablar de un tema que tiene mucha injundia, ¿no? Porque es eso que tú bien has dicho, es el anhelo del ser humano por encontrar esos lugares o enclaves de poder. Y un gran conocedor de estos lugares, Rafael Balaguer. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues encantado de compartir una noche más con todos vosotros, hablando de temas apasionantes, por supuesto. Fíjate, arquitectura sagrada, geometría sagrada. Yo no sé si hay algún tipo de relación, pero al final, cuando hablamos de esa geometría, de esos enclaves con una forma muy concreta, pueden decir, ahora hablaremos, ¿no?, de que los triángulos nos pueden llevar a algún punto, de que los cuadrados a otros, los pentágonos, los diferentes, ¿no? Pero resulta que luego sí que puede haber alguna relación con dólmenes antiguos, con lo más primigenio del ser humano, con creaciones de nuevas ubicaciones que buscan el poder, por ejemplo, desde la Iglesia, desde la cristiandad. Buscar al final creo que es el alterar nuestro cuerpo, nuestra psique, podernos modificar para generar una estabilidad, estar más tranquilos, más relajados, o directamente alterarnos de una forma negativa. Hay diferentes puntos en todo esto. Claro, aquí, Dani, es donde estaríamos si hay una relación con la naturaleza, si esto es natural, es artificial, o buscamos esa relación y queremos juntar ambas cosas. Claro, primero habría que aclarar que evidentemente una cosa es la geometría sagrada, ¿no? Y otra es en lo que puede derivar, que es esa arquitectura sagrada, ¿no? Podríamos decir. Evidentemente tenemos muestras, como hablaremos después, de geometría sagrada natural, es decir, que nace en la propia naturaleza, en un entorno apropiado, y después está la geometría sagrada o la arquitectura sagrada que utiliza el ser humano basándose en esta geometría para crear, pues como tú bien has dicho, templos, ¿no?, lugares de poder que ellos identifican que tienen que ver con esa geometría, y después veremos cómo son capaces de canalizar todo ese geomagnetismo o esa energía telúrica de la Tierra para proyectarla en forma de construcción y ayudar a que catalice esa energía en el ser humano. O sea, un método, podríamos decir, de trascendencia incluso. Claro, pero ahí necesita la ayuda, quiero entender, de un magnetismo, por ejemplo, terrestre, porque si yo trazo un cuadrado con piedras o con lo que sea, ¿no?, si no tiene una base de la Tierra, un elemento diferenciador o que pueda alterar, realmente no tendría ningún significado. Claro que no, claro que no. Es súper importante, como veremos, el geomagnetismo, porque vamos a repasar algunos enclaves, el poder de la Tierra. Al fin y al cabo, es en lo que se basa esta geometría sagrada, porque estamos hablando de origen natural. Después veremos el artificial. Pero claro, no tiene ningún sentido una ubicación que no haya una energía que hoy en día podemos demostrar, ¿no?, científicamente, palpable. ¿Qué sentido tiene? No tiene ninguno. ¿Es construir a diestro y siniestro? No. Esta geometría y esta arquitectura sagrada se basa en algo muy poderoso,
que es ese poder de la propia Tierra, esas energías, esas corrientes que existen y se pueden medir. Pues vamos a un origen. ¿Desde cuándo, Rafa, podemos encontrar geometría sagrada, o por lo menos asimilarlo a que sean una construcción, un elemento con dotación mágica? Claro, es una pregunta muy, muy interesante, porque claro, había que diferenciar también entre lo que es la geometría sagrada, la arquitectura sagrada y cuál es la finalidad de esas, podríamos llamar, disciplinas o ámbitos de estudio o maneras de enfocar pues una visión humana de la naturaleza y cuál es realmente su simbolismo, que puede ser muy profundo, y dónde está la base real de esa geometría. Ujú. Y por qué a los seres humanos pues, nos fascina, de una manera muy básica, muy primitiva además, pues esa perfección geométrica. Porque claro, cuando hablamos de geometría, ya pues la mente se nos va a los antiguos clásicos, pues los primeros matemáticos, esos sólidos platónicos, esos sólidos geométricos maravillosos que empezaban a marcarnos el camino de descubrimiento de una belleza matemática intrínseca, innata, íntima, una estructura matemática íntima de la naturaleza y que al cabo de milenios de reflexionar sobre esa misma naturaleza, el ser humano ha sido capaz de descifrar esos códigos matemáticos que nos proporcionan esa percepción de la belleza geométrica. ¿Y por qué hablo de belleza geométrica? Sencillamente porque nosotros partimos de un sistema de percepción del entorno que es muy limitado, nuestros sentidos, y hay que fijarse en que precisamente el sentido principal para muchos de nosotros pues sería precisamente la vista, esa visión estereoscópica, esa visión tridimensional, dos ojos, eso es muy importante, esa visión tridimensional estereoscópica que nos va a marcar, atención, es algo muy simple pero a la vez también muy profundo evolutivamente también, esa capacidad de percibir perspectiva, percibir profundidad, una visión en 3D, pero atención, también nos va a ayudar a establecer ejes de simetría. De manera que el primate humano, como muchos otros primates, sienten cierta debilidad, cierta sensación de trascendencia, me atrevería a decir, cierta emoción profunda de sentirnos absolutamente conmovidos ante algo tan simple como puede ser una forma simétrica en la naturaleza. Por eso nos llama mucho la atención a los primates, pues por ejemplo ahí tienes un amonite, ese fósil, bueno pues eso sigue una proporción matemática, es la sucesión de Fibonacci, esa espiral. Bueno, la espiral es un símbolo que también nos está evocando precisamente esa conexión del plano terrenal con el plano celestial, también está asociado al paso del tiempo. Así que desde que somos seres conscientes de la naturaleza, hemos podido analizar esta misma naturaleza con ojos críticos y establecer patrones de simetría, de ese crecimiento, de ese arrollamiento desde un centro hacia el infinito. Así que observando un simple fósil, pues el ser humano es capaz de imaginar una conexión con un mundo superior. Fíjate que estamos hablando de un símbolo, esa espiral que encontramos en la naturaleza, pero que luego hemos reproducido en cantidad de monumentos megalíticos, en el Neolítico, precisamente en lugares que están asociados al control del paso del tiempo, como por ejemplo pues en Irlanda, en Newgrange. Es fascinante. Así que partimos de una base biológica, ese gusto por la simetría, encontramos belleza en algo simétricamente perfecto y a partir de, por ejemplo, formas simples, como por ejemplo el triángulo, el cuadrado, el círculo, una cruz, empezamos a desarrollar toda una serie de creencias asociadas a esas formas que nos parecen bellas, nos parecen sutiles y que nos van a ayudar a conectar con quizá un incipiente conocimiento de un mundo espiritual. Bien, esas formas geométricas simples las vamos a poder empezar a rastrear en el registro arqueológico desde las pinturas rupestres paleolíticas, porque tenemos ciertos diseños que tú conoces bien, ciertos diseños en zigzag, ciertos diseños que son cuadrículas, es lo que llamamos tectitas, y ahí pues empezamos a intuir incipientes triángulos, empezamos a intuir cuadrados. Esto es muy interesante porque alguna vez he discutido con otros prehistoriadores que me decían que no hay símbolos geométricos en la prehistoria, no hay ningún cuadrado en la prehistoria. Entonces,
llegas a la conclusión que quizá estas personas no han visitado nunca una cueva con arte rupestre paleolítico, no han visto esas tectitas, esas redes. Es fácil de encontrarlas por internet, cualquier persona puede buscar ahora mismo. Con buscar, yo creo que tectiformes, ¿no? Tectiformes, pues lo van a encontrar y lo va a aparecer. Entonces, también, claro, no hay cuadrados en la prehistoria. Es una frase que se me quedó grabada a fuego. Porque, claro, por ejemplo, en Bretaña, en Francia, hay miles de monumentos megalíticos, dólmenes menires, y hay algunos que, por supuesto, pues también incluyen un cuadrado, una forma geométrica básica, que luego pues vamos a poder ver representada en, por ejemplo, la base de infinidad de templos, también el triángulo. Entonces estamos hablando que ya en el Paleolítico eran capaces de desarrollar diseños geométricos. Otra cosa será descifrar qué significado profundo pueden tener, eso no lo sabemos de momento, pero algo ya relacionado directamente con una geometría sagrada para ayudarnos a desarrollar una arquitectura sagrada, sí que lo vamos a poder comprobar, por ejemplo en Göbekli Tepe, el templo más antiguo conocido, junto con Karjan Tepe. Pues allí tenemos un recinto megalítico absolutamente impresionante, maravilloso. Son diversos templos circulares, básicamente. Hay 3 muy bien conservados, son 3 círculos adyacentes. Unos círculos no son perfectos, son un poco irregulares. Y en el centro de estos 3 círculos tenemos pues 2 pilares en cada uno de ellos. Y un descubrimiento muy interesante del año 2020 de arqueólogos de Israel, Haklai y su equipo. Haklai era arquitecto y entonces desarrollando algoritmos de nueva generación que se aplican precisamente en arquitectura, en estudios de arquitectura formal para obtener información de determinados patrones arquitectónicos en edificios antiguos. Pues refinando estos nuevos algoritmos y aplicándolos a Göbekli Tepe, se dieron cuenta de una cosa muy curiosa. En esos 3 recintos circulares que están adyacentes, se están tocando, hay esos 2 pilares centrales, y se dieron cuenta que, bueno, eso no causó ninguna sorpresa, que claro, que el centro de cada uno de los círculos caía justo entre los 2 pilares. Pero la sorpresa vino después, porque se dieron cuenta que entre el centro de cada uno de esos círculos, pues se podía establecer una relación geométrica prácticamente perfecta, definiendo un maravilloso triángulo equilátero. De hecho, solo había 25 centímetros de error para que ese triángulo fuera prácticamente perfecto, con unos lados de 19,25 metros. O sea, no sería casual. Claro. O igual es ver dentro de la No, casualidad. claro, ahí es muy interesante eso, Nacho, porque estos arquitectos y arqueólogos, pues bueno, al final demostraron que es muy difícil que por casualidad se produzca esa relación geométrica maravillosa para definir un triángulo equilátero, porque, insisto, esos círculos no son perfectamente regulares. Entonces, si hubieran sido pues unos círculos perfectos, tirados pues con un compás para que todo el mundo nos entienda, pues bueno, podría ser casualidad, pero claro, ellos creen que no, porque esos círculos pues no son una circunferencia perfecta, obviamente. Además, hay que tener en cuenta la cronología. Estamos hablando de una cronología ortodoxa de 11.000, 12.000 años, pero si ampliamos un poco ese rango nos podríamos ir hasta 14.000 años sin ningún problema, por supuesto, una época totalmente prehistórica, sin sistema de escritura, sin ningún sistema de notación científica, y descubrir una relación geométrica para definir un triángulo equilátero, pues es de una complejidad arquitectónica, matemática muy elevada, que plantea cómo llegaron a desarrollar esa técnica de construcción, ¿no? Para desarrollar esos lados del triángulo perfectos. ¿Cómo lo hacían? Pues bueno, podrían intentar hacer algún diseño a escala, dibujando en el suelo y luego traspasando esa escala sencillamente pues con cañas, imagínate, algo muy rudimentario, muy simple, pero que sin duda parece pues que toda la estructura de Göbekli Tepe, por supuesto, tiene una relación mística, sagrada, incluso una relación con la astronomía, y que tiene una profunda relación matemática con un triángulo. Estamos hablando de un triángulo equilátero. Luego, más tarde, milenios más tarde, aparecería un señor Pitágoras, con su famoso teorema de Pitágoras, que nos ayuda a resolver triángulos, rectángulos, que por supuesto en Egipto también eran capaces de desarrollar ciertas técnicas matemáticas que resolvían de alguna manera los triángulos rectángulos, que les ayudaba, por ejemplo, a planificar sus cultivos en las orillas del Nilo. Es una maravilla, pero pensar que pues 10.000 años antes, como poco,
ya eran capaces los constructores de Göbekli Tepe de trabajar matemáticamente, de manera incipiente, aunque sea, con triángulos, es una absoluta maravilla. Y el triángulo, además, está en la base de pues, todas las creencias. Por ejemplo, en la religión católica, pues tenemos, por supuesto, la Santísima Trinidad. Tres, ¿no? Y esa idea de la estructura tripartita del cosmos, el plano infernal, el plano terrenal, el plano celestial. Además, una estructura pues que nos va a definir lo que definiríamos pues, como un axis mundi, ese eje del mundo que nos ayuda a subir al plano divino. Es una auténtica maravilla comprobar cómo hace quizá 14.000 años los seres humanos ya eran capaces de apreciar esa belleza matemática para diseñar un lugar místico, un lugar de poder en el que de alguna manera conectaban sus mentes con la consciencia del universo. Mira, esta conexión de la mente con el universo, con los tres planos, el superior, el intermedio y el inferior, que realmente ahí estaríamos también en... Has hablado, ¿no?, de esa prehistoria, de ese cielo, la boca de la cueva y cómo accedes a un plano inferior. Tú, Dani, sí que has estado conmigo en Cantabria, yo creo que el monte mágico, el monte sagrado como es Monte Castillo, una de las zonas más apoteósicas que tenemos en España y en el mundo, vamos. Y cuando ha dicho Rafa, dice, claro, yo tengo compañeros que he debatido mucho con arqueología de que la prehistoria no tenía parte geométrica. Bueno, hay zonas, por ejemplo, en la Cueva del Castillo, es un compendio de varias cuevas, ¿no?, desde la Pasiega, las Monedas, etc. Bueno, pues el Castillo es una de ellas. Una zona que no se visita es justamente, hay un panel de las manos sopladas, uno de los paneles más importantes del mundo. Por justamente debajo yo sí que he tenido la suerte de entrar ahí y te tumbas boca arriba y entonces tienes los tectiformes sobre tu cabeza, sobre tus ojos, nada, un palmo, y son todo puntos que debían hacer con los dedos, zetas, líneas, pero que todo eso, si tú te alejas, ves formas geométricas, ves cómo hay Ts, ves cómo hay triángulos, ves cómo hay ese zigzag que luego se puede asimilar a los estados, a un trance, ¿no?, a un segundo estadio de esos estados alterados de conciencia, cuando empieza a moverse todo hasta que buscas la comprensión de lo que quieres encontrar. Pero realmente, claro, la forma geométrica ha sido utilizada desde un origen y sin duda tú has estado allí, son lugares mágicos que te remueven. Sí, totalmente. El que nunca haya estado en una cueva, pues seguramente no lo podrá entender, ¿no? Pero es cierto que modifican incluso tu comprensión del tiempo. Pero a día de hoy, nosotros mismos entramos en una cueva y recuerdo muy bien, ¿no?, como me dijiste, llevamos 2 horas aquí dentro. La percepción del tiempo se pierde por completo. Exacto. Entonces, y yo te dije, pero si me daba la sensación de que llevábamos media hora, 3/4. 2 horas y pico, dijiste, ¿no? O sea, algo hay que, como bien decía Rafa, ¿no?, pues nos hemos alejado de eso, hemos perdido esa comprensión geométrica natural, esos lugares en los que el magnetismo terrestre seguramente no, es así, es un hecho, es más potente, tiene un margen de maniobra mayor sobre el cuerpo humano, porque además es algo que nos llega a afectar fisiológicamente también, ¿no? O sea, nosotros notamos esos gradientes de mal, ¿no, verdad, Rafa? O sea, Sí. es decir, se llegan a percibir. Hay gente que lo percibe más, lo percibe menos, depende de la sensibilidad, entiendo, de cada uno, ¿no? Pero es algo palpable, es algo que existe ahí, ¿no? Y eso, como decía Rafa, es que hemos perdido ese hilo que nos ataba a esos lugares de poder, a esa geometría sagrada y a esa arquitectura, a construir en esos enclaves poderosos ciertos templos del ser humano que clamaban a esa energía, a esa geometría. Al fin y al cabo, basándonos en ese principio básico de la geometría sagrada, se desarrolla la arquitectura sagrada. Y es algo que hemos ido olvidando, ¿no?, que hemos ido perdiendo y que pudo nacer, ¿por qué no? Claro que sí, como dice, en las cuevas, haciendo esas formas geométricas que no puedo entender verdaderamente cómo puede haber prehistoriadores que ven eso y dicen que no son formas geométricas. Pero es que como tampoco sabemos lo que son, ¿no?, la pintura en sí ni lo que significaba, buscamos un significado. Sí, Ojo, es que hemos pasado muy pocos años. En muy pocos años de ser meramente decorativo, de ser las cocinas donde querían decorar los techos, y de pronto no. De pronto ya toda la comunidad científica internacional ha aceptado que son pinturas rituales. Todo es ritual. Eso no es decorativo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una reflexión y un punto muy interesante donde
estas zonas de geometría, ¿no? Vamos a poner esa geometría sagrada, pero que a la vez confluye con que son zonas sagradas, no es que una persona haya determinado en ese momento que para él es importante y es un punto sagrado, sino es que ha sido de peregrinar continuo desde miles y miles de años. Pero ya no es un peregrinar como podemos tener a un dolmen o a una iglesia, ¿no? Es decir, bueno, las construcciones de los tanto grandes templos como pequeños templos, hasta prácticamente el Renacimiento, casi el Barroco, siempre había una construcción de este a oeste. Y luego, aparte, jugaban muchísima simbología. Sino que por un agujero prácticamente inalcanzable, donde es muy complejo acceder, resulta que han ido personas, sea quien sea, niños, adultos, durante más de 40.000 años. Y creo que ese es el eslabón perdido que tenemos. Que nosotros estamos volviendo, aunque sea para admirar. Pero de pronto había un agujero donde justo les iba para entrar y llegaban, ya no es decir, bien, están entrando a esa cueva, claro, pero es que 40.000 años, la línea cronológica es tan inmensa que es inasumible para nuestro cerebro. Nuestro cerebro puede asumir 3.000, 4.000 años, bueno, con 4.000 ya se pierde, ¿no?, de cómo poder ser esas construcciones, pero 40.000, pero ya no es eso, sino es que van a una pared en concreto, siguen yendo a esa pared en concreto. Cuando encontramos las grandes pinturas, encontramos los paneles de manos, encontramos los tectiformes, no es que una persona lo haya pintado, sino es que durante esos 40.000 años, la primera tendría 45, 65.000, luego 30, 32.000, 28.000, 22.000, han ido al mismo punto, van superponiendo una tras otra. Es decir, bueno, entonces, ¿qué tienen esos lugares? ¿Qué tiene esa piedra mágica? ¿Tiene alguna relación con el magnetismo terrestre? Porque el magnetismo terrestre obviamente existe, y lo que, Rafa, es que nos puedes volver a explicar de cómo todo el planeta es un campo eléctrico y se ve alterado si encuentra en su camino, ¿no? Desde el centro de la Tierra, desde ese núcleo hasta nuestros pies, se puede ver alterado por lo que sea. Por ejemplo, siempre se dice que los que viven en un piso, en un primero, pues tiene mucha más radiación que el que vive en el 14º. Bueno, pues todo esto puede tener relación con estas geometrías. Sí, por supuesto. Además hicimos el estudio geomagnético en la Cueva del Castillo y en la Pasiega, maravilloso. Además encontramos anomalías muy interesantes, muy significativas, precisamente en esos paneles que se repiten a lo largo de milenios. Los humanos fueron allí a pintar, dejar su huella, precisamente en ese lugar exacto, no en otros. Y que eso coincida con un lugar con anisotropía geomagnética potente, pues nos da una pista quizá de por qué ese lugar es sagrado, porque realmente allí es donde se puede experimentar algún tipo de desconexión de nuestra realidad y entrar en contacto con esa realidad, pues quizá daimónica, mística, divina, podemos llamarla como queramos, pero sí que vamos a poder experimentar allí pues esa idea de trascendencia. Vamos a transmutar nuestra existencia humana y vamos a conectar con la divinidad a través, atención, de la membrana de la piedra. Es la litolatría, el contacto con la piedra. La piedra es la membrana que nos conecta con el mundo espiritual y por eso se vuelve sistemáticamente allí. Es un momento de unidad cultural brutal, único en la historia de la humanidad durante milenios, quizá más de 100.000 años. Los mismos conceptos asociados a los mismos lugares, a las mismas manifestaciones artísticas, al mismo código que por supuesto ya hemos perdido. Y eso lo podemos ver en el castillo, en la Pasiega. Además, en la Pasiega muy interesante porque también encontramos anomalía geomagnética muy, muy potente en un lugar en el que luego pues saltaron todas las alarmas porque se dataron esas pinturas en más de 60.000 años. Y dices, bueno, ¿esto quién lo ha hecho? Entonces, claro, ya no somos nosotros, no somos sapiens. Exacto, pueden ser neandertalensis, ¿no? Entonces, ¿quién lo ha pintado? Es una polémica apasionante. Yo he estado en congresos y los investigadores pues no han llegado a la violencia física, pero casi, ¿no? Porque, claro, el debate es muy apasionado sobre quién hizo aquello y qué significa. Así que, por supuesto, no solo Homo sapiens, sino que parece ser que otras especies humanas, también muy parecidas a nosotros, pues eran capaces de experimentar quizá esa sensación de sobrecogimiento y de superación de la existencia en unos lugares muy concretos que de alguna manera pues son fijados para siempre en el conocimiento, en la cultura, que es pues, la transmisión de información de manera pues exosomática, y para eso utilizamos símbolos, utilizamos el lenguaje.
Fíjate que estas pinturas podrían ser pues, los primeros rudimentos de quizá un lenguaje escrito. Por ejemplo, hay unas pinturas muy curiosas en la pasiega que tienen difícil interpretación, que parecen pues, símbolos, números, muy extraño. Sí, parece el alfabeto más primitivo que se Exacto, conoce. es muy extraño. Pero bueno, en cualquier caso, los símbolos están ahí desde el principio, asociados a esas formas básicas, que como bien decías antes, pues algunas de esas formas básicas aparecen en los primeros estadios del estado alterado de conciencia. Y por eso nos gusta la hipótesis de Lewis Williams, en un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo que le interese pues, la prehistoria, la explicación más completa para mí del arte rupestre paleolítico, que es la mente en la caverna. Ahí vamos a encontrar una explicación a esos símbolos básicos, los zigzags, estas estructuras cuadriculadas, estos tectiformes, como fosfenos, fenómenos entópticos, se producen dentro del ojo en el estado alterado de conciencia, que por supuesto pues, no están ahí de manera física, pero que son reales para la persona que los percibe. Y claro, de alguna manera siente la necesidad de fijar esa simbología en la pared, en el lugar donde se produce, en el templo. De manera que otras personas pueden ver esos símbolos y asociarlos nuevamente a esa experiencia. Y gracias a esa geometría ya sagrada, porque está asociada a una experiencia mística en un lugar, pues podemos sentar las bases de lo que luego será pues, la arquitectura sagrada. Porque el primer templo de la humanidad será en lo más profundo de las cuevas, tocando la pared de las cuevas, pero luego vamos a vivir ya más en el exterior, en campamentos más estables, se domina la agricultura, la ganadería, estamos ya en el neolítico, entonces hacemos cuevas artificiales en las que vivir, chozas de madera, cabañas, y seguimos haciendo el culto a la piedra, levantando dólmenes, menires, en los que, atención, también es muy importante tocar la pared de los dólmenes, pintarlos, porque tenemos dólmenes que estaban totalmente policromados, imitando esos ocres de las cuevas paleolíticas, y por supuesto tocando todavía esa membrana. La simbología, la geometría sagrada la trasladamos al exterior y en base a esos diseños básicos geométricos iniciamos la sacralización de esos templos ya en el exterior, con la arquitectura sagrada. ¿Y en base a qué? Hemos hablado de Göbekli Tepe, atención, con un triángulo equilátero, pero es que luego la mayoría de templos pues ya tienen una base cuadrada. Hemos visto que también pues, hay menires en Bretaña con esos cuadrados inscritos, y el cuadrado pues, a nivel muy básico en simbología significa la comunidad, la solidez del grupo, y es muy interesante cómo pues, la mayoría de templos tienen esa base. Atención, un templo por antonomasia maravilloso, un lugar de poder brutal, como son las pirámides de Egipto. Claro, la base es cuadrada, pero atención, tenemos triángulos, tenemos un cuadrado, el vértice superior de la pirámide como lugar del que emana la unidad de la tribu, de la comunidad, el cuadrado. Así que, bueno, desde la prehistoria hasta hoy seguimos reproduciendo esos patrones de símbolos básicos que, atención, empezamos a asociar a una idea de divinidad, de un lugar sagrado, a partir de la experiencia mística del estado alterado de conciencia, porque empezamos a observar en esos estados los puntos, los zigzags, las espirales, las redecillas, estos tectiformes, las cruces, dos líneas que se cruzan. También tiene un significado muy profundo, es la unidad entre el cielo y la tierra, y justo el centro es donde aparece la humanidad. Así que, reproduciendo esos diseños simples que experimentamos de manera alucinatoria, si quieres, en un estado alterado de conciencia asociado a la experiencia mística, luego eso lo vamos a trasladar a un plano práctico para sacralizar los lugares del exterior, no ya dentro de la cueva, en los que podemos seguir experimentando esas experiencias. Y ahí, en esos lugares, es donde erigimos los dólmenes, los menires, le seguimos esculpiendo esos símbolos y monumentalizamos la experiencia para que sea accesible a todos. Ya sabemos dónde hay que acudir para tener esa conexión con lo divino. Geometría, prehistoria, cristiandad. Dolmen, rectángulo, casi cuadrado, ermita. Claro, aquí nos remontamos a Aragón, tiene uno de los... Bueno, ahora hablaremos también con Rafa de ello, sobre todo con Dani, pero tiene uno de los enclaves seguramente que más pueden trastocarnos física y psicológicamente, ojo, del planeta. Porque está perfectamente buscado, alineado y lo que buscan es todo aquel que entra pues puede salir transformado. Sí, así es, la ermita de San Benito de Orante, ¿no? Muy cerca de aquí, en la provincia de Huesca. Entre Jaca y Sabiñánigo, ¿no? Entre Jaca y Sabiñánigo. Tenemos esa pequeña ermita en una cresta, ¿no? En una loma,
que, como tú bien dices, es uno de esos lugares, ¿no?, de poder, esos lugares de arquitectura sagrada, se podría incluso definir, seguramente, mucha gente estaría de acuerdo con ello, en el que, bueno, se sabe que antiguamente, antes de que los monjes benedictinos formaran la ermita como tal, ahí había un dolmen, seguramente de origen celta. Es decir, volvemos a lo mismo. Todo eso que habéis hablado se extrae de las cuevas, todo ese conocimiento se saca del abrigo de las cuevas y, como bien decía Rafa, se expande en el mundo, ¿no? Y pasamos de las cuevas a, por ejemplo, las montañas, ¿no? Lugares de mucho poder también y mucha energía geomagnética, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de formaciones rocosas que, al fin y al cabo, tienen esa connotación. Y Orante es una de ellas, ¿no? Orante, el que haya estado sabrá de lo que estamos hablando. Es un lugar de esos que no deja indiferente seguramente a nadie, ¿no? Y como tú bien decías, es un lugar de poder muy humilde. Muy humilde, sí que es cierto que no tiene absolutamente nada que ver, ya lo nombrarás tú más tarde, ¿no?, con esa cruz, ¿no?, que forman esas 5, podríamos decir, ermitas, iglesias, ¿no?, con San Juan de la Peña y algunas más. Sí que es la más modesta, quizás, pero... Bueno, prácticamente la más modesta del románico pleno que tenemos en España. Totalmente. Es una construcción... Mira, antes de viajar hasta la ermita de Orante, que está en el pueblo de Orante, ahora lo encontraríamos en la carretera vieja entre Sabiñán y Oaxaca. He pedido a diferentes personas, amigos de este programa, que nos escuchan pues cada viernes, que han estado conmigo en esta ermita, en diferentes viajes, en diferentes momentos. Les he pedido pequeños audios y hemos hecho una composición de lo que significa para ellos este lugar sagrado. Vamos con ello y luego continuamos con ese lugar y ese viaje. Pues yo en Orante fui con mucha ilusión y la primera vez que entré con miedo o susto o algo, porque Antonio se me puso así delante y dije, tú vas a entrar de las primeras. Y ya entré un poco coaccionada. La segunda vez le dije que a mí los 6 minutos me habían hecho largos y la segunda vez he tenido la misma sensación. A mí los 6 minutos ahí dentro se me hacen eternos. No me sobra el estar, pero no estoy a gusto cuando estoy dentro. Siento más para afuera que dentro, fíjate. Pero una vez que salgo digo, pues tengo que volver a entrar, entro con toda la tranquilidad del mundo. En mi caso ha sido 2 veces. La primera fue justo el fin de semana antes de que nos encerraran en pandemia. Era esa sensación de que no te sientes en ningún momento sola en la ermita. Me grabé incluso pensando que había alguien detrás de mí. Y luego al cruzar la puerta al salir, pues esa sensación de, no sé, de que te vacías y de llorar y de soltar. La segunda fue justo después de pandemia. Pero sí es verdad que al salir, al hablar con mi marido, coincidimos en sentimientos parecidos por un amigo que había fallecido y notamos alguna cosa. Y ahí al salir sí nos emocionamos. Pero fue más tranquila la segunda. Yo creo que a todo el mundo recomiendo que tenga la primera experiencia. Como la primera, yo creo que ninguna. Yo en Orante la sensación que tuve es que la silla flotaba y que había gente al lado mío. Y tenía la sensación de no estar solo y la imagen del cuadro se le aparecía la cara y se le difuminaba. Bueno, para mí Orante fue el principio de toda la vida que estamos llevando ahora, un cambio radical de mi existencia y donde cada año intentamos volver 1 o 2 veces para que sobre todo para recordarnos dónde empezó todo y que no termina, además. Cada vez con más intensidad, todas las vivencias que estamos teniendo. Donde empezó el viaje con nuestra querida tribu y contigo, ese viaje que nos cambió la vida a todos y que, bueno, que nos ha dado tantas alegrías. Así que Orante es el sitio donde queremos volver siempre. Un fuerte abrazo, amigo. Cuando pasé a Orante, lo único que sentía es a Nacho decir, a ver si vienen los de Tomelloso y me traen vino. Por favor, es que habéis troleado con los amigos con Julián y, bueno, al final los audios hay que poner también una connotación de humor. Fíjate, no hay nadie de Aragón en estos audios. Aquí pues desde Galicia teníamos País Vasco, teníamos Tomelloso, Ciudad Real, también nos habían mandado un audio desde Sevilla, desde Toledo, desde Barcelona y, bueno, pues Abismo es nacional e internacional, así que estamos muy orgullosos de ello y de todos los viajes y todos los momentos que hemos tenido. Y como ha dicho Vicente Gómez, que él es ciego y siempre ha tenido esa experiencia en Orante tan interesante. Fijaros si es potente que él se llegó a tatuar en el brazo la medalla de San Benito, la medalla de los benedictinos, la medalla del poder de Orante.
porque Orante le permite ver. Orante le permite generar una sensibilidad que no había trabajado ni desarrollado. Y fue un antes y un después para él, y a mí me alegra, la verdad es que es casi indescriptible el haber llevado a gente con todo el cariño, con todo el mimo, y que para ellos les haya cambiado la vida de una forma u otra, o por lo menos que vuelvan, que sigan yendo cada año y que necesiten esa experiencia de su vida. No es que sea una experiencia buena ni mala, tampoco queremos que ahora cuando vayan a Orante pues se sientan un poco coaccionados por este tipo de situaciones. O sea, ahí no se levitan ni se van a hacer cosas extrañas. Normalmente el que va pensando que va a tener una experiencia muy dura, luego no le pasa nada. Pero cuando vas tranquilo es cuando te pega un bofetón el misterio que te levanta de la silla. Es lo que suele pasar. Pero realmente en Orante es algo tan sencillo y complejo como es conectar con la naturaleza, conectar con un mundo pasado, conectar con la prehistoria. Y todo ello que ahora nos va a hacer esa introducción, Dani, claro. Yo cuando llegué a la ermita... Bueno, vamos a contar un poco sobre esa ermita y así luego te pongo en canción. Bueno, la ermita es una ermita que está datada en unos 4.800 años, es decir... El espacio en sí. El espacio en sí, la propia ermita no. El espacio en sí, sobre todo una de las paredes, ¿no? Ujú. que tiene ese ventanuco, si no recuerdo mal, ¿no? Por el que también, como hemos hablado, ¿no? Esa orientación siempre a los solsticios, todo esta arquitectura o esta geometría sagrada plasmada en forma de arquitectura, pues conlleva una serie de elementos que son un patrón común en la mayoría de construcciones y templos del ser humano, ¿no? Incluidas catedrales. Las catedrales más famosas, hasta las más humildes, siempre mantienen esa estructura, ¿no? De esa arquitectura, basándose en esa geometría sagrada, aplicada, como bien hablábamos, a la construcción de grandes templos o más humildes como Orante, que también está bañada por esa geometría y esa arquitectura. Es una ermita, como decíamos, humilde, ¿no? Que desde fuera me produce curiosidad, que hay mucha gente que le parece cuadradita, es como un cuadrado. Sí, pequeña, ¿no? ¿no? Es esa percepción, sí. Y luego entran Ujú. y es un rectángulo total, ¿no? Sí, es una apertura de espacio Exacto. que parece no tener similitud con lo que ves en el exterior. Eso es. Antonio incluso, que tú lo conoces muy bien, ¿no? Hace hincapié en que han llegado a estar 120 personas allí dentro. Ujú. Más o menos apretados, pero 120 personas, ¿no? Yo creo que no tengo dudas de que Orante es un referente, sobre todo y encima aquí en Aragón, ¿no? De lo que estamos intentando denominar, es un término muy amplio, ¿no? Pero esa geometría sagrada aplicada a la arquitectura, ¿no? Mira, vamos a hablar de Orante. Antes de que intervenga Rafa estuvo conmigo. Uno de los programas de Cuarto Milenio que hicimos fue con... ¿cómo se llama el aparato para medir la Un geomagnetómetro. geomagnetómetro? Y lo que hace es... Medir el campo magnético terrestre en cualquier lugar y con él pues podemos averiguar si desplazándonos por un entorno concreto pues podemos constatar la existencia de anomalías geomagnéticas que nos puedan explicar este tipo de sensaciones que comenta mucha gente que visita Orante. Efectivamente, allí pues tenemos una buena anomalía. Esto se llama ciencia, ¿no? Claro, por supuesto. Esto O sea, se llama aquí ciencia. no hay nada extraño, sino simplemente estos son cálculos científicos. Claro, sí, es una medida con un sensor, un equipo científico, que otro equipo, en cualquier momento, pues con un sensor igual o similar, o cualquier otro, pues Perfecto. puede tomar sus lecturas y debería aparecer pues algo aproximado. Sí. Claro, yo cuando conocí la ermita de Orante, solamente he tenido una experiencia... Es muy curioso porque soy muy reticente a acceder al interior, pero bueno, conseguimos que... No sé, yo la barbaridad de gente que hemos podido llevar a esa ermita de Orante entre los programas de televisión, los podcasts, las redes, una barbaridad, ¿no? Lo hemos puesto en el mapa del mundo, tal cual. Pero me cuesta mucho entrar, solamente tuve una experiencia de noche, estuve más de una hora dentro, donde sí que noté como unos pinchazos en el oído, casi un estado, podemos decir, catatónico, bajando las pulsaciones a cerca de 20 y algo por minuto, una cosa que estás en ese umbral entre la vida y la muerte. Pero claro, yo acudí a ese sitio por diferentes, fíjate, neurocirujanos me lo dijeron, artistas, todo el mundo de la cultura también, que necesitaban como una carga energética, una carga de fuerza, de poder. No tenían por qué estar dentro de la ermita, sino también estar en los alrededores, que eso es lo importante, donde ahora Rafa nos hará hincapié. Pero claro, ahí es donde he llevado a tanta gente
conozco a miles, de verdad miles de personas me han dicho su experiencia en Orante. Hemos tenido viajes, autobuses repletos a ir a ese lugar. Y claro, allí me contaban desde viajes regresivos, llegar al vientre materno, al útero. Me contaban, bueno, yo he visto la gente que dice hablar con sus seres queridos, poderse despedir cuando se han quedado cosas todavía sin finalizar en esos mensajes, esas despedidas. Salen llorando. He visto a gente salir como vomitar con el estómago revuelto. Corriendo, salir corriendo, sonriendo, emocionados, felices, contentos. Dolor, un dolor interno, quemazón, molestias por todo el cuerpo, temblores, desmayos. Es que todo esto yo he sido testigo. Yo he visto gente desplomada, pero a la vez he visto a la gente más feliz del mundo necesitar volver. Y necesitar volver para entender esa ubicación. Al final, como bien ha dicho Dani, cuando los benedictinos van a cristianizar la zona norte de España, en este caso los Pirineos, claro, esto es muy interesante. Si tenemos que generar un templo, un lugar de poder, hombre, yo no, si yo tengo que generar una nueva religión, o por lo menos una nueva creencia en un punto, yo no voy a coger aquí y levantar un templo. Yo lo que voy a hacer es levantar un templo donde ya hubiese un templo o algo que fuese un lugar sagrado. Esto se ha hecho mucho en la cristiandad. Se cogían sobre todo los templos romanos, las zonas griegas, las zonas de la prehistoria, para levantar allí y erigir ese nuevo templo y que siga continuando como un lugar de culto. Ya eran cultos antiguos, ya eran cultos primigenios. Bueno, pues allí cuando llegan los benedictinos lo que hacen es esas 5 primeras construcciones muy potentes, como tendríamos Erata, que es una gran iglesia que había en la zona cercana a Sabiñánigo, Santa María Vallarán, que era un monasterio, y 2 clásicos, por favor, San Juan de la Peña y el monasterio de Leire. Me quieren decir que esos lugares, por ejemplo, el monasterio de Leire, creo que todos lo podemos conocer, San Juan de la Peña, qué decir de ese monumento único en el mundo, que ninguno tiene el nombre de su fundador, que ninguno está hacia San Benito, y de pronto la ermita más pequeña, el reducto más mínimo, la construcción más sencilla, más iniciática, le llamen San Benito, que además confluyan casi como una X, un punto exacto entre las 4 construcciones, la quinta, que pudo ser una ruta del Grial más adelante, y que justamente es el punto medio entre una ruta que es la de Santa Orosia, esa santa cefalófora, la patrona de Jaca, que su cabeza, cuando fue martirizada, cuando fue cortada, está en Yebra de Pasa, y el resto del cuerpo está en la catedral de Jaca, bajo los pies está en el altar mayor, en una maravillosa urna de sarcófago de plata, espectacular. Luego hay una capilla con todas sus pinturas. Un día hablaremos de Santa Orosia porque es más que necesaria, esa santa de los endemoniados. Y por allí es por donde llegaban esas romerías. Y en el centro, Orante, Orante, Orante. ¿Qué es lo que tiene Orante? Orante no se comprende sin una persona que está allí, que es Antonio. Antonio, que es, vamos a decir, esa especie de guardián, casi de santero primitivo, antiguo, conocedor de todo ello. Antonio Javierre, que le mandamos un abrazo inmenso a él y a su mujer, a Maribel y a toda la familia. Sin él no existiría ese templo. Ese templo estaría en el suelo. Ese templo estaría absolutamente olvidado. Y él, con su dedicación, siendo tenaz, discutiendo con muchísima gente, consigue todos los días, sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de interés más que el de ayudar a la gente que acude, estar todas las mañanas en esa ermita Orante para abrir a la persona que necesite y quiera, y sobre todo explicarle cuál tiene que ser su experiencia y cómo enfrentarse a ese lugar. Es sencillo, es sé tú mismo, no tiene otra situación, pero a la vez nos explica también ese dolmen. Pero bueno, de verdad, son personas que sin ellos el patrimonio no existiría, ni el patrimonio material ni el patrimonio inmaterial. Así que le tenemos que dar muchas gracias a personas como él, como Antonio, como a su mujer, los que apuestan por mantener esa España mágica y esa España devocional y esos lugares que al final él es un custodio de la prehistoria. Él es el custodio del legado más antiguo, que es cuando el ser humano tiene un chasquido y empieza a crear, empieza a pensar, empieza a imaginar, empieza a tener ese don del ser humano como es el del arte y sobre todo empieza a hacer algo tan bonito como son los enterramientos y buscar un más allá y buscar la luz hacia los seres humanos.
Y después de todo esto es cuando regresamos a esa ermita Dorante y ahí Rafa sí que vino con su medidor porque decimos, vamos a ver, pero ¿cómo puede ser que aquí entra la gente y tiene estas experiencias, los mareos, los desmayos, esa felicidad? ¿Puede tener alguna explicación geomagnética? ¿Puede tener alguna explicación racional, científica con la propia Tierra? Por el terreno donde estamos, hay una bolsa de gas interesantísima, de las más importantes que tenemos en España. Pues cuando fue Rafa, se encendieron y empezaron a sonar las alarmas. Sí, por supuesto. Ahí hice una exploración bastante intensa de toda la montaña, que, bueno, la ermita está en la cima, bueno, a 2 aguas, esa colina maravillosa. 2 ríos. Es fantástico. Y hice una exploración bastante intensa, lo recordaré siempre porque se nos hizo de noche, entonces pues bueno, tuve que explorar la zona pues con el frontal, noche cerrada, lo cual lo hizo pues si cabe más interesante y más emocionante. Pero bueno, lo interesante realmente es luego cuando pues colocas los datos sobre el mapa, realmente se interpolan esos datos y... Porque además no solamente me diste la ermita en sí, no, sino claro. es que te fuiste, yo no sé, por toda la colina, por todo el camino, Claro. hasta el parking, hasta la carretera. Digo, hostia, hombre, Sí, va a sí, volver claro, a Gerona andando, midiendo hasta coger Claro, el mapa claro. completo. O sea, él busca la explicación de todo el campo entorno. colindante. Exacto, porque si no, pues claro que podríamos encontrar alguna anomalía en un lugar concreto, en 10, 12 metros, pero no, lo que nos interesa es que ver si el enclave en sí realmente pues está asociado a una anomalía Claro, entorno geomagnética. natural. Por ejemplo, aquí tendríamos Claro, aquí, un montón con por todo el este... cableado, bueno, en fin, sería muy complejo establecer una relación entre los datos que obtuviéramos y una explicación natural, porque estamos en un entorno ya urbano y bueno, el mismo edificio está absolutamente dominado de campos electromagnéticos. Pero lo que nos interesa en nuestra investigación es precisamente los entornos prehistóricos, dólmenes menires, las cuevas, por supuesto, y este tipo de ermitas que están en plena naturaleza. Y entonces ahí lo que constatamos fue que efectivamente la ermita Dorante está en lo que llamamos un lugar de frente entre un gradiente de muy alta energía y el lugar de más baja energía de toda el área medida. Así que para los que la visiten en el futuro, pues comentar que se cuela desde el subsuelo hacia la superficie, estoy viendo el mapa aquí ahora, pues desde el sur y desde el suroeste se cuela pues toda una emanación de energía geomagnética alta que abraza la ermita alrededor de la puerta de acceso, ¿vale? La puerta de entrada la rodea un poquito, pero atención, así como en la entrada tenemos una energía muy alta, en cuanto cruzamos el umbral, la energía baja de golpe dentro de la propia ermita. Y luego tenemos que esa energía alta pues abraza toda la ermita por la parte pues de la izquierda directamente, pero tenemos que en la parte de la esquina posterior derecha, pues allí en la colina pues la energía se desploma, de manera que la propia ermita está en un lugar límite entre un lugar de energía muy alta y un lugar de energía muy baja. La diferencia es de más de 10.000 nanoteslas en ese lugar. Entonces, eso es mucho. Eso es mucho porque nosotros en la investigación consideramos que se pueden empezar a experimentar sensaciones anómalas, sensaciones de presencias, alucinaciones, en fin, dolores de cabeza, jaquecas, todo eso, en gradientes de unos 2.000 nanoteslas. Entonces estamos hablando que hay 10.000, un poquito más en algunos casos, así que por supuesto es un lugar en el que personas sensibles pueden experimentar... o sea, un campo magnético, electromagnético sí, natural, puede provocarte una visión. Sí, puede provocarte ¿Una confusión? Puede provocarte una visión, puede provocarte una confusión, puede provocar una alucinación acústica. Esto da para una semana de conversación, ¿eh? Esto, claro, porque aquí tendríamos para, desde el tema ovni para empezar a cualquier tipo de milagro. De hecho, que me corrija Rafa si me equivoco, hablando de alteraciones electromagnéticas, tenemos al doctor, al neurólogo cognitivo Michael Persinger y ese casco de Dios que electroestimula el lóbulo temporal y genera alucinaciones. Luego, ahora que acabe Rafa, pero luego yo haré una reflexión sobre esto. Sí, por favor, que es que aquí se abre hasta el mundo de las apariciones. No, por supuesto. Todo eso puede tener una explicación científica con una actividad anómala del cerebro expuesto a esos cambios de niveles de energía. Incluso yo mismo, que soy bastante pues, poco sensible a estos campos, me he pasado la vida en el campo estudiando este tipo de monumentos y en pocas ocasiones tengo que decir que he notado algo. De hecho, en bien pocas. En Orante sería una de esas en las que nada más cruzar ese umbral sí que experimenté cierta presión directamente en la frente, pero el día que estuvimos allí, antes que nosotros entraron unas chicas que venían de Barcelona y una salió llorando, despavorida de
Ujú. de la ermita, nos quedamos, pues, bueno, pero ¿qué ocurre aquí? ¿No? Realmente es interesante todo eso y me ha llamado la atención uno de los testimonios que hemos oído, lo que les ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, claro, claramente Orante pues sería lo que llamamos un lugar de poder, un lugar paradigmático de la España mágica, porque cumple pues las 3 condiciones básicas, y es que un lugar de poder pues debe ser un lugar que nos trasciende, nos permite trascender, supera nuestra existencia cotidiana para conectarnos con esa dimensión más espiritual, pero además también nos transmuta, nos cambia para siempre. Estos testigos hablaban que les ha cambiado la vida para siempre. Y atención, es un lugar que nos permite transmitir ese mensaje y esa conexión con lo espiritual, con lo divino. Pero atención, a veces no hay que buscar la divinidad en el exterior. Atención, la divinidad podemos encontrarla en nuestro propio interior, en nuestra vida espiritual interna, íntima, que es la que es realmente importante y es la que pilota ese cambio de vida. Si eso lo catalizamos a través de un lugar de poder, como hacían desde la prehistoria, pues bueno, podemos estar contentos y felices de sabernos un poquito más conectados con nuestros ancestros y nuestro pasado natural de primates sensibles a esa energía natural de la Tierra, la Madre Gaia, y conectados también con esa dimensión espiritual, pero que, atención, puede residir dentro de cada uno de nosotros. Y hablando de lugares de poder como Orante, que estamos tratando ahora mismo, sabéis que no tenemos por qué remitirnos a lugares tan antiguos, quizás como Orante, ¿no? Podríamos hablar, fíjate tú, Rafa ha dicho antes, ha nombrado el tema de la urbe, ¿no? Aquí ahora sería difícil medir, ¿no? Todos esos, esa energía electromagnética, porque estamos rodeados de cableado, de radiación, de inputs externos por toda esa tecnología. Pero no me gustaría dejar de nombrar a una persona que dijéramos que es un poco el que rescata ese legado, ¿no? Para la actualidad, ese legado tan antiguo de esos enclaves de poder o de esa filosofía, de esa arquitectura sagrada basándonos en esa geometría sagrada. Y es Carlos Martín Lamoneda, por ejemplo, ¿no? Tenemos ejemplos de proyectos suyos aquí muy cerca, en Zaragoza, en la Alfranca, ese Jardín de las Rocas, en la que hay gente, y es una pena que no esté aquí hoy. No he estado. Pues es una pena que no esté aquí hoy Silvia, nuestra queridísima Silvia, porque nos podría explicar ella misma una experiencia bastante potente y muy similar a la de Orante, a cualquiera que haya tenido a alguien en Orante, en ese Jardín de las Rocas, en esa colocación, como puede ser en Stonehenge, ¿no? Esa colocación con esa geometría que no deja de ser después extrapolada a la arquitectura de esas rocas, ¿no? Y Carlos Martín Lamoneda es un experto en eso, es un pionero en rescatar todo ese patrimonio ancestral de esa arquitectura que vemos viendo desde las cuevas, ¿no? Desde el inicio de la humanidad casi como tal, o desde la conciencia de que puede haber algo mayor que nosotros mismos que está ahí. Y lo tenemos aquí y está realizando muchos proyectos desde jardines de rocas hasta la ubicación de determinados edificios, esa orientación, todo un poco esto a la gente, pues incluso a niveles de interiorismo les puede sonar al Feng Shui, toda esta colocación, todo este diseño de interiores, todo esto tiene un porqué, tiene algo que ver. Al fin y al cabo hay energías y nos afectan de una manera u otra. Y esto lo podemos plasmar de una manera muy concreta en esa arquitectura sagrada, en esa colocación de toda la construcción, donde la ubicas. Por eso estamos viendo lugares tan importantes de poder, ¿no? Y todo eso nos lleva incluso a la actualidad, como este referente y este pionero que es Carlos Martín Lamoneda. Qué pena que no esté Silvia, la tenemos malita. Si no nos hubiese contado su experiencia, porque sé que... A mí no me la ha contado nunca, ¿eh? ¿No? No, siempre me dice, un día la contaremos en un programa. Casualidad. Bueno, pues habrá que volver a tratar este tema. Es que este tema es tan amplio, ¿no? Que podríamos estar muchas horas hablando de él. Claro, y sobre lo que decía Dani, pues de la traslación en la actualidad de todos estos temas y esta pues sensibilidad y este anhelo de volver a la naturaleza. Bueno, pues eso se hace actualmente. Por ejemplo, pues cuando alguien quiere construir una nueva vivienda en una parcela que ha adquirido, pues a veces nos llama para realizar mapas de este tipo, estudiar la radioactividad natural que hay en el lugar, estudiar el geomagnetismo para ver si, pues a la hora de construir su vivienda, pues puede ubicar una habitación u otra en un lugar u otro para que sea una vivienda más cómoda. Eso forma parte de una nueva disciplina científica. No hablamos todavía de ciencia porque hay muchos detractores, pero sí que como disciplina pues sí que podemos definirla. Es la biogeología.
Es decir, es el estudio de todos estos parámetros naturales y su influencia sobre nuestra propia existencia y nuestro estado de salud, tanto físico como mental. Y eso es lo que podríamos aplicar hoy de manera moderna científica, ese concepto de biogeología, a lo que antes era esa aplicación de la geometría sagrada a la arquitectura sagrada. Es decir, podemos determinar si un lugar es sano de manera telúrica o no tan sano a la hora, por ejemplo, de edificar una habitación en la que tú quieres dormir. Por ejemplo, es muy interesante esto porque hemos encontrado casos muy significativos de personas que se construyen su casa y luego pues allí no pueden descansar, y hacemos el mapa y encontramos pues que justo donde están durmiendo tienen pues un vórtice de este tipo de emanación energética potente, porque cuando tenemos un nivel alto de geomagnetismo sí que hay predominancia de experiencias pues documentadas o percibidas como negativas, jaquecas, incluso vómitos. Y en cambio en lugares con un geomagnetismo más bajo se produce pues un poco el efecto contrario, es decir, lugares que transmiten cierta calma, cierta serenidad. Entonces, pues bueno, es interesante pues aplicar la tecnología y el conocimiento científico de hoy a un entorno natural y relacionarlo con esa arquitectura sagrada y esa simbología, esa geometría sagrada que por supuesto no hacemos más que recuperarla y recordarla desde los albores de la humanidad. Bueno, pues vemos que al final hay que volver a ese mundo primigenio y nos quedamos sin tiempo. Así que tenemos mucho que seguir hablando sobre esta geometría sagrada. Así que, Rafa, muchísimas gracias. De nada, a vosotros por un venir placer, como siempre. Y por esa sabiduría, ¿no? Y tanto estudio que llevas con estos puntos y todo lo que llevan estas construcciones. Claro, es que, por ejemplo, Stonehenge, que decía Dani, Stonehenge es una maravilla. Tenemos que hacer un programa. Ese merece un programa completo, porque no solo está pues el tema del geomagnetismo, que lo pude constatar. De hecho, allí yo no me creía nada de lo que me decía el aparato y tuve que repetir varias veces las lecturas porque realmente era increíble, era maravilloso. Y además ahí pues intervienen estudios de arqueoacústica que pues bueno, relacionan pues esa disposición de las piedras de manera concreta para provocar cierto tipo de realimentación de ciertas frecuencias que pueden ayudarnos a entrar en ese estado alterado de conciencia. Es muy interesante la arqueoacústica. Hablaremos de ello y apuntamos programa. Dani, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Y nosotros pues nos despedimos, pero me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Ese audio también de esa ermita de Orante, de apostar por un patrimonio diferente. Claro, ¿qué es lo que ocurre con Orante? Yo aquí no quiero tildar a nadie de intentar acabar casi con Orante, pero puedo llegar a comprender que para el desconocimiento, para romper con esa línea clásica, puede aparecer un lugar esotérico, puede aparecer un lugar donde las personas buscan una conexión con algo extraño o querer ver donde no hay. Es que es muy difícil querer creer donde no hay. Y donde no se ve es muy complejo, ¿no? El poder asimilar todo ese mundo. Por eso, el acceder a la ermita de Orante, el acceder a esos puntos, el poder conectar con un mundo prehistórico, el conectar con la naturaleza, el conectar casi hasta con el chamanismo. Es un estado alterado de conciencia por medio de la naturaleza sin una ingesta de estupefacientes que casi nos lleva a esas estepas siberianas, bueno, pues con lo que serían los chamanes, aquellos antiguos que por medio del sonido, de la música y de la danza podían llegar a ese estado alterado. ¿Por qué no incorporar la música? ¿Por qué no incorporar todo lo que lleva a este lugar? Por eso aquí nuestro agradecimiento y amistad y admiración a Antonio Javierre, al custodio de la ermita de Orante, al culpable de que eso siga en pie, el culpable de que haya tanta gente como nosotros que siga creyendo, que siga alimentando y que tenga la necesidad de hacernos preguntas, y simplemente es que nos sigan permitiendo ir a un lugar prehistórico para poder ver mucho más allá y para poder comprender mejor nuestra vida y, ¿por qué no?, sentirnos mejor con nosotros mismos. Olvidémonos de este mundo rápido, este mundo veloz, y simplemente nos reseteemos con un lugar tan maravilloso como es la ermita de Orante entre Jaca y Sabiñánigo. Así que poco más, nos vemos por allí. A mí es fácil verme por Jaca y Orante, así que ahí se lo dejo. Muy sencillo, vayan por las mañanas, experimenten y seguro que tendrán una experiencia con algo tan complejo que es consigo mismo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.